Este es el mejor asesino de todos, se podría decir que es John Wick. Su nombre era Taro Sakamoto, era temido por todos los delincuentes y admirado por todos los asesinos, hasta que un día encontró el amor. Se enamoró de la cajera del mini super, se casó, tuvo una hija y engordó. Su compañero al fin lo había encontrado, le había costado demasiado encontrarlo. Dentro, Sakamoto veía como un niño jugaba con su arco, pero ahí entra un cliente y le termina cayendo tinta en su pantalón blanco. Iba a golpear al niño, pero Sakamoto lo detiene y lo mata, obvio en su cabeza. Su ex compañero llamado Shin, el psíquico, estaba sorprendido. A pesar de estar gordo, seguía siendo igual de hábil que antes. Ahí Sakamoto lo mata, obvio otra vez en su cabeza. Le dice que trabajó con él. Shin le pide a Sakamoto que vuelva, pero Sakamoto simplemente ignora su petición. Shin le dice, ¿qué te pasó, princesa? Ya que antes era temido y admirado, y era conocido como el asesino legendario. Iba a fumar un cigarro, pero ahí Sakamoto se lo corta en menos de un segundo. Podía estar gordo, pero seguía siendo capaz de matarte en segundos. Esto hace suponer que se estaba haciendo pasar por alguien normal para seguir asesinando. Nadie sospecharía de un gordito. La cosa es que Sakamoto usaba sus habilidades para ayudar a las personas. Shin se decepciona y se marcha. Ya en su auto no podía evitar emocionarse, él lo admiraba mucho y aún estando gordo era genial. En eso recibe una llamada y le preguntan si pudo hacer que Sakamoto vuelva. Le dice que no y que estaba gordo y que no causaría problemas. Le dicen que eso no importa, había roto la regla de la organización, nadie puede salir con vida y pues ahora debía matarlo. Shin decide tomar la tarea, si no lo hace él, lo hará otro, así que prefiere hacerlo él. Antes de seguir con el video, ya puedes unirte como miembro del canal y ver los videos antes, tener estos emojis y aparecer en los videos. Estos son los que ya son miembros del canal y ya disfrutan de estos beneficios. De momento es cero, pero ¿qué esperas? Sin más, continuemos. Al día siguiente se aparece en la tienda de Sakamoto y saca una pistola. Este estaba chupando un dulce, pero cuando le dispara escupe el dulce y cambia la trayectoria de la bala. Era un momento de la cacería. Sakamoto usa esos dulces como balas. Shin logra evitarlas, pero le arrojan un dulce a la cara. Eso era suficiente para que Sakamoto estuviera cuerpo a cuerpo, y lo manda a volar. Antes de desmayarse, se da cuenta de que Sakamoto seguía siendo ese asesino legendario. Al despertar le dicen que la cena ya estaba lista. Shin piensa que la comida estaba envenenada, pero no, simplemente era comida hecha con amor. Al probarla no puede evitar llorar de lo rico que estaba. Ahí Shin se da cuenta de que el señor Sakamoto quería proteger esos momentos con su familia. Shin le agradece por la comida y se va. Antes Sakamoto le muestra el cartel de "Vuelve pronto". Shin estaba frente a su jefe y le pide que deje vivo a Sakamoto. Ahora él tenía una familia. Su jefe le dice que Sakamoto rompió las reglas y debía hacerse cargo. Shin le dice que él tomará su lugar. Se quitará la vida en lugar de Sakamoto. El jefe acepta y dice que si se quita la vida dejará vivir a Sakamoto, pero esto era mentira y Shin lo descubre porque podía leer la mente. Empieza un enfrentamiento y Sakamoto estaba escuchando todo. Activó un compartimiento secreto y salen varias armas, para al final tomar un taser. Shin usando su habilidad va acabando con los asesinos, pero terminan dándole en la pierna. Tenía 3 tipos apuntándole. Parecía su fin, pero ahí aparece Sakamoto con su taser. Usando unos palillos logra parar las balas y usa estas mismas para matarlos. Este demuestra lo bueno que era. Al estar gordito los golpes eran más certeros. Sakamoto acaba con todos ellos y demuestra que seguía siendo el asesino legendario. Shin le pregunta cómo supo lo que estaba pasando y le muestra que le había puesto un micrófono en su arma. Shin le dice que se irá de la ciudad, pero ahí Sakamoto le da un delantal. Dice que le pagará 850 yenes la hora y si se queda más tiempo le pagará extra. Al día siguiente ya estaba trabajando en la tienda. Llegó a encajar rápidamente ahí. Usando sus poderes podía ayudar a los clientes. El niño de siempre quería jugar con él, pero dice que lo hará una vez acabe el trabajo. El niño le pregunta si eso era divertido. Shin le dice que es mejor que su anterior trabajo. Esto despierta el interés del niño y le pregunta en qué trabajaba. Sakamoto le dice que si le dice algo, lo mata. Esto mentalmente. Shin dice que hacía tareas de limpieza. Shin dice que lo que hizo en la pelea fue increíble, cómo los mató de un golpe. La esposa de Sakamoto escucha esto y le pregunta qué había dicho. ¿Cómo que matar? Le había prometido que no volvería a trabajar como asesino. Sakamoto dice que no. Shin le dice que sí lo hizo, pero Sakamoto dice que se aseguró de que no fueran heridas mortales. Su esposa dice que si llega a romper la regla de su familia le pedirá el divorcio. Esto asusta a Sakamoto. Su esposa dice que irá a barrer afuera, y Shin le pregunta cuál era la regla de la familia. Ahí Sakamoto lo vuelve a matar en su cabeza, le dice que mantenga la boca cerrada. Se van al barrio chino y pues fueron a comprar bollos con cerdo. Eran para su hija y su esposa, se notaba que Sakamoto amaba mucho a su familia. Shin vuelve a preguntar por la regla de la familia, pero Sakamoto no quería hablar sobre eso.
Mientras caminan, una chica cae sobre Sakamoto. Los bollos con cerdo se habían arruinado. Unos tipos aparecen y quieren atrapar a esa chica, la cual se llamaba Lu Xiaotang. Shin dice que deberían irse para no meterse en problemas, pero Sakamoto estaba preocupado por los bollos. Lu logra defenderse de estos tipos, pero la terminan atrapando. La querían torturar porque no la podían matar. Cuando le iban a apuñalar, Sakamoto lo detiene y le da un estate quieto. Shin también pone de su parte. Se habían librado de esos tipos y era hora de escapar, porque llegan más refuerzos. Los tipos que fueron derrotados le dicen a su jefe que 2 hombres ayudaron a la chica. ¿Cómo era posible que la dejaran escapar? Le empieza a golpear y luego dice que se salga de su vista. En eso un tipo aparece y le corta la cabeza. Estos eran Songe y Bacho, unos hermanos que eran muy despiadados. Les dice que deben encontrar a la chica y quitarle la llave que tenía. Con esa llave controlarán todo el mercado negro. Por el otro lado, estos iban saltando entre edificios. Le preguntan por qué le estaban siguiendo. Lu dice que porque pertenece al clan Lu y necesitan de una llave que sus padres le habían dado. Shin le dice que se deshaga de la llave, a lo que Lu dice que sus padres se sacrificaron por esa llave. Se disculpa por los inconvenientes y se iba a ir. Shin quería pararla, pero Sakamoto lo detiene. Le pregunta a Lu si sabe hacer bollos con cerdo. Lu dice que su padre le enseñó. Sakamoto dice que cancelarán las compras de ese día, iban a salvar a esa chica, y al finalizar haría bollos con cerdo. Pero ahí, este recibe una patada, y lo mandan a volar. Lu dice que son Songe y Bacho, unos mellizos despiadados que hacían el trabajo de asesino para saciar su hambre de sangre. Cobraban una cantidad absurda, pero nunca fallaban. Shin le intenta dar un golpe, pero lo paran en seco. Le preguntan si estaba enojado por haber matado a su amigo, pero Shin les dice que no lo mataron. Eran unos novatos al no saber quién era Taro Sakamoto. Songe se lanza sobre Lu, pero ahí Sakamoto lo para con un golpe. Esto hace que el techo se rompa. Songe dice que el techo estaba podrido y por eso se rompió. Le piden la llave a Lu y le dicen que si se los da no sufrirá al morir. Lu dice que no lo hará, sus padres se sacrificaron por él, así que lo cuidará con su vida. Bacho le dice que sus padres dijeron algo similar cuando los estaban troceando. Está enojada Lu y quería atacarlos, pero Sakamoto la para. Le dicen que cayó en su juego. Esa llave era muy importante, ya que abrió una bóveda con los tesoros de sus ancestros. Aprovechan este momento de vulnerabilidad y la querían matar, pero por suerte Sakamoto estaba ahí. Bacho dice que estaba cerca de ir con sus padres. Sakamoto dice que nadie tiene el derecho a decir a los demás que es importante o no. Lo pregunta por qué está arriesgando su vida por ayudarlos. Ahí Sakamoto recuerda su Navidad con su esposa. Llegó con un regalo, pero esta estaba enojada por seguir trabajando como asesino. Si no podía cambiar, entonces... Sakamoto logra salvarla. Su esposa le dice que si ella muriera, él se pondría triste. Es lo mismo con las personas que mata. Hay alguien que se pone triste por sus muertes. Le pide que le prometa que no volverá a matar. Esa sería su regla. Para compensar sus asesinatos debía intentar salvar personas. Esto conmueve a Shin y Sakamoto dice que la regla es no matar. Empiezan a atacar a Sakamoto y este se empieza a defender con las herramientas de cocina. Se hartan de jugar y van a usar su técnica hierro fundido, que era atacar a lo desquiciado. Pero Sakamoto esquiva todo, pero se termina distendiendo un músculo. Shin le da un parche rápidamente. Los hermanos estaban sorprendidos por eso. Era hora de usar su técnica secreta, la cual solo vieron 3 personas, pero Sakamoto se cansa de palabras y desmaya a Songe. Bacho se lanza a atacar, pero Sakamoto rompe su chakram reforzado con un sartén. Mientras Shin ayudaba a Sakamoto, Bacho recuerda que su misión era la chica y se lanza hacia ella, pero Shin había leído sus pensamientos. Sakamoto le remata y Lu le pregunta quiénes eran, y le dicen que solo eran vendedores de una tienda. Van a la base del clan enemigo y le dicen que tenían una entrega especial, eran los asesinos de élite. Lu le dice que no se mueva y ahí toma venganza. Ella no lo mata, simplemente lo golpea. Su padre siempre le decía que no se puede ir por la vida matando a la gente cada vez que estos los molesten. Abren la puerta de la bóveda y esta estaba llena de reliquias y oro. Se preguntaban qué había dejado su padre, y esto era una bebida que quería tomar con su hija cuando fuera mayor de edad. Lu dice que era de esperarse, y les dice que probarán la mejor bebida alcohólica del mundo. Allí acompañan el alcohol con los bollos aplastados. Se hablaba del techo que Sakamoto había destrozado, y creían que fue una pelea de bandas, pero esto fue hecho por una sola persona, la cual tenía resaca. Shin le da un jugo para la resaca, y ahí entra Lu, la cual tenía el delantal de la tienda. Esta dice que está ahí porque no tenía nada, y ella prepararía bollos. Shin le dice que tiene la fortuna de sus antepasados, y Lu dice que no tocaría eso. Shin le dice que la historia del por qué dejó de matarlo conmovió mucho. Sakamoto le pregunta cómo lo sabe, y ahí le dice que cuando recordó su pasado, él también pudo verlo.
Ahí Sakamoto le dice que ya que era parte de la familia debía cumplir con las reglas familiares. La primera regla era no matar. Sakamoto le dice que si incumple esa regla lo matará. Por otra parte habían sacado una lista de recompensas, y la recompensa por Sakamoto era 1000 millones. Ya después de todo ese desmadre, Lu estaba haciendo un trabajo desastroso, ya que llegaba 2 horas tarde, colocaba el detergente en el refrigerador, nada estaba ordenado, se notaba que nunca había trabajado. Lu dice que sí trabajaba ayudando a su padre, lo ayudaba enterrando bolsas. Shin se harta y le dice que la despida. Era una inútil. Increíblemente Sakamoto le responde y le dice que no debe denigrar el trabajo de otro, y le dice a Lu que debe pedir disculpas si llega tarde. Estos estaban pasmados ante lo que estaba pasando. Sakamoto les dice que parecen ciervos viendo una escopeta. Ambos estaban de acuerdo en que su jefe estaba muy hablador. Sakamoto escucha esto como si dijeran que era un pedazo de carne que habla. Dice que los matará. Obvio era una broma. Les dice que es un ser humano de carne y hueso que habla, que también aprecia el trabajo que hacen. Estaba actuando raro, pero todo lo que decía es lo que diría el señor Sakamoto. En eso llega a la tienda otro Sakamoto. Esto rompe aún más a Shin y a Lu. El segundo Sakamoto se sienta y lee el periódico. Allí el primer Sakamoto dice que al parecer es un doble o un doppelganger. Ese era Nagumo y se le ríe por haberlos engañado tan fácilmente. Se presenta como Nagumo y dice que tiene 18 años y que trabaja en el súper del frente y es un amigo de Sakamoto. Algo no cuadraba. Le dicen que no había ningún súper al frente. Sakamoto dice que empezaron el trabajo de asesino al mismo tiempo y tiene 27 años. Nagumo les dice que había una recompensa por la cabeza de Sakamoto. 1000 millones. Creen que es una mentira. Le dice que la OAG fue el que puso esa recompensa. Se publicaría al día siguiente, pero ya se había esparcido el rumor. En eso llega una pizza que obvio nadie había pedido. Era un asesino. Amenaza con matar a Nagumo, pero este era un asesino de élite y ya lo iba a matar. Sakamoto le dice que lo deje. Nagumo le pregunta si quiere enfrentar a los asesinos sin matarlos. Le dice que no tendrá oportunidad si quiere hacer eso, y menos si se enfrenta contra ellos. Le dice que su grupo de asesinos no se meterá, ya que estos se encargan de asesinar a asesinos. Aparte tiene buenos recuerdos cuando trabajaban juntos. Sakamoto le pregunta a Nagumo de quién estaría interesado en su cabeza. Nagumo le dice que no sabe nada, ellos solo cumplen las misiones. Nagumo le dice que para ser alguien que se retiró llama mucho la atención. Eliminar a la empresa de Dan fue demasiado. Esa empresa era el clan enemigo de Lu. Lu pregunta si aparecerán más asesinos. Nagumo le dice que vendrán novatos. Shin se preguntaba si estaba de su lado. Lu al escuchar esto se preguntaba si debía irse del país. Estaban viendo todo lo que había pasado ya que la pizza tenía una cámara. Dicen que no parecía tan peligroso y que Nagumo parecía más peligroso. Su jefe les dice que no se confíen, que encuentren el peor momento para él y que lo asesinen. Eso hacían en el sindicato de Donden. Dicen que perteneció a la orden. Uno de estos dice que acaso eso no solo era un mito. Ahí Sakamoto dice que si los siguen molestando los enviará al infierno. Shin les dice a Sakamoto que si lo que dijo Nagumo es cierto será un problema. Sakamoto dice que no tienen que preocuparse de eso. En ese llega su hija y le dice que está muy feliz. Ahí Sakamoto recuerda que el día siguiente irían a un parque de atracciones. Van pasándola bien y la hija de Sakamoto estaba emocionada por ver a un conejo gordo llamado Sugar Bunny. Al verla tan feliz y recordar lo que dijo Nagumo, se ponen tristes. Shin y Lu se encargarían de proteger a Sakamoto y que no se arruinen su salida con su familia. Lo bueno era que Shin podía leer la mente de los asesinos y podían adelantarse a ellos. El primer asesino en aparecer es uno con ropa de limpieza. Sakamoto lo derriba sin necesidad de verlo. Había uno viendo todo eso. Dice que Sakamoto parece más una buena persona que un asesino legendario. Pero el problema era Shin, que podía leer la mente. Aunque allí encuentra la forma de pasar sobre él. Simplemente era poner su mente en blanco. Shin no logra detectarlo y se infiltra. Estaban en una montaña rusa. Lu dice que hay un tipo sospechoso. Shin dice que no siente nada. Ese tipo se preguntaba si lo habían descubierto. Ahí Shin lee su mente y le avisa a Sakamoto que se les pasó un asesino. Por suerte sus lentes serán a prueba de balas. Shin suelta la barra de seguridad y logra llevarse al asesino y tocaba el 1 contra 1. No podía leerle la mente, pero esa era una trampa. Logra saltar, pero ya en el aire le lanza unas dagas. No podía esquivar las dos y termina recibiendo una. Ahora estaba herido y para rematar tenían veneno. Con ese veneno ya no podría ver. El asesino dice que detesta a los que tienen ojos de perdedor. Le temían a la muerte. Dice que Shin también tiene esos ojos. Dice que el aferrarse a la vida los hacía débiles. Como con él, el miedo a morir hizo que no pudiera esquivar ambas dagas. Shin le dice que él no sabe nada de eso.
Es obvio que Sakamoto tenía miedo a la muerte, ya que él tiene una familia que proteger, y esa era la misión más difícil de su vida. Ahí vuelve a aparecer el carrito, pero esta vez Shin no salta tan alto. Shin ya no podía ver nada. Debía encontrar una forma de vencerlo. Encuentra a la hija de Sakamoto. Se lleva al asesino y caen sobre el stand donde estaban dando un show de Sugar Bunny. Shin estaba listo para pelear. El asesino le dice que no puede ver. Ahí le engancha un golpe. Los niños empiezan a alentarlo. Shin esquiva los golpes del asesino. Este no entendía lo que estaba pasando. La cosa era que Sakamoto estaba sirviendo como sus ojos y le estaba dándoles indicaciones de qué hacer. El asesino estaba totalmente paranoico. Corta lo que sería el casco y ahí ve que tenía los ojos cerrados. Pero ya era tarde. Sugar Bunny lo remata con su golpe dinamita. Y así termina este capítulo. Mientras todo eso pasaba, otros dos asesinos se preparaban para entrar en escena, Violet y Obiguro. Estos eran peculiares ya que Violet era amable y solo mataba a sus objetivos y no a terceros. Por el otro lado estaba Obiguro, que estaba enamorada de Violet. Luego le estaba dando el antídoto a Shin para que vuelva a ver, ya que el asesino de pelo gris tenía el antídoto, ya que cualquier asesino que maneje venenos también debe llevar el antídoto. Le pregunta quién lo contrató. El asesino dice que si lo dejan ir, se los dirá. Lu toma el cuchillo con veneno y lo pica. Le dice que dejará caer una gota por segundo hasta que hable. Increíblemente suelta todo. Dice que lo contrató el sindicato Donden. Shin le dice que supuestamente no tenía miedo a morir, pero habló a la primera. El asesino dice que es un trabajo a medio tiempo y no tiene lealtad por la empresa. Shin le pregunta si estaba en la UAG. Ahí Lu le pregunta qué era la UAG. Esta era la Unión de Asesinos de Japón. Solo había 400 asesinos profesionales en Japón. El asesino dice que tiene una pregunta. Pregunta si era cierto que Sakamoto estaba en el orden. Este simplemente se queda callado. Esto se podía tomar como un sí. En eso llega la esposa de Sakamoto. Hana reconoce al tipo y dice que es el actor que recibió los golpes de Sugar Bunny. La esposa de Sakamoto les pregunta qué estaban haciendo. Shin dice que ese actor estaba practicando su acto de escapismo. Deciden irse a comer, pero antes Hana le pone una bandita y le dice que es un gran show. Este aún tenía un cuchillo, pero dice que ya no tiene energías. Shin no se sentía bien por el antídoto y dice que ya no podía leer mentes. Esto era un gran problema, ya no tenían su detector de asesinos. En eso llega su esposa y dice que están actuando raro. Hana pregunta si no se estaban divirtiendo y se pone triste. Shin dice que se le estaban pasando bien, tan bien que se cayó de la montaña rusa de la felicidad. Con esto despejan las dudas que tenía la esposa de Sakamoto. Por el otro lado, Violet y Obiguro se encuentra al asesino de pelo gris. Le dicen que no completó su misión y recibiría un castigo, pero por suerte ellos lo salvarían. Estos tenían una vibra muy peculiar y no parecían peligrosos, pero era la pareja más peligrosa de Donden. Estos dos mataron a 100 personas. Se hicieron un 2 vs 100 y ganaron. Siguen con los juegos y Shin y Lu estaban en la alerta por si alguien raro se aparecía. Ya atardecía, pero por suerte el parque estaba iluminado, tenían todo cubierto. Esto hasta que llegaron a una casita del horror. Era lo peor que les podía pasar, era el lugar adecuado para matar a alguien. Ya dentro Lu dice que se tomara un remedio para los nervios. Estos estaban siendo vigilados. El show había empezado y aparecían zombies. Todo estaba normal hasta que uno traía un cuchillo, pero Sakamoto lo inmoviliza. Ese era un novato y esperaban que todos fueran así. Obiguro le dice que estaba ansiosa por matar a Sakamoto, pero ahí Violet le dice que le deja a Sakamoto. Obiguro dice que estaba bien, ya que según era su amigo. Violet le dice que no era su amigo. Viajando al pasado vemos a Violet de 15 años. Ni en pedo este weón tiene 15 años. Por el otro lado Sakamoto supuestamente tiene 14. Ni en pedo estas son las ideas reales. Alguien que se haya leído el manga me confirme si es cierto o es un error de traducción al anime. Violet intentó hacerse amigo de Sakamoto y pasaba mucho tiempo con él. En San Valentín, Nagumo llega con un carrito de chocolates que era para Sakamoto, y ahí pregunta quién era el tipo a su lado. Ahí Sakamoto le responde, ni idea. Ahí fue cuando algo cambió dentro de Violet, algo se quebró. Este era su origen como villano. Siguen el recorrido y Hana no estaba para nada asustada, mientras que Lu era todo lo contrario. Toma su remedio y ahora sí ya estaba relajada. Shin revisa su remedio y eso era alcohol. De una de las puertas se escucha algo raro, a lo que Lu la abre y un montón de zombies aparecen. Ahí Violet hace su aparición y se lleva a Sakamoto. Estaban uno contra uno. Violet le pregunta si lo recuerda, a lo que Sakamoto le dice que no y pregunta dónde estaba su familia. Si no se lo dice, lo mandará al infierno. Violet por su parte le dice que hará que lo recuerde. Por el otro lado, la esposa de Sakamoto y Hana estaban bien. Ahí llega Obiguro y dice que matarlos no será divertido. Pero ahí Lu le da una patada en la cara. Estaba borracha y estaba practicando el boxeo borracho.
Volviendo con Sakamoto, le vuelve a preguntar sobre su familia, pero Violet no le responde. Está enoja Sakamoto y se lanza al ataque, pero Violet le lanza unas bolas que explotan. Con esto lo frena y era su turno de golpear. Lu por su parte intenta golpear a Obiguro, pero esta para el golpe. Obiguro la toma de la cabeza y le da vueltas. Con esto había ganado. Toman a Shin y lo atan en una mesa. Le dice que debe golpear cada 10 segundos, si no Shin morirá. Le pregunta si podrá hacerlo, y ahí Lu le dice que no puede hacerlo y le pide disculpas. El golpe de Violet se había impactado y Sakamoto estaba en el suelo. Dice que es triste como acabó. Sakamoto le iba a golpear, pero Violet estaba listo. En los 5 años que se retiró, él había mejorado sus habilidades y sus armas, como ser las superbolas y su golpe cohete dinamita. Esto hace que Sakamoto recuerda a Violet, y más importante, la composición química para sus bombas. Violet dice que antes lo admiraba, cumplía cualquier misión que le dieran, pero ahora ni siquiera puede proteger a su familia. Violet se despide de esos recuerdos de la adolescencia, pero ahí siente una hora asesina. Sakamoto repite la composición de sus bombas. Ya había logrado recordar y lo llama por su nombre. Le dice que era hora de mostrarle de lo que era capaz. Por el otro lado estaban a 3 segundos de cortar a Shin, pero Lu la golpea con su coleta. Obiguro dice que era su turno y le estampa contra el piso. Obiguro piensa que había ganado, pero Lu aún estaba consciente y se burla de Shin por haber gritado su nombre como una niñita. Ahora era una borracha feliz. Esta esquiva todos los golpes de Obiguro y para reiniciar el tiempo le da un beso, para luego darle una patada. Este emociona a Obiguro y le dice que ahora intente matarla. Lu le dice que la regla de su familia era no matar. Obiguro le pregunta de qué estaba hablando. Lu le dice que es una regla que Shin, su jefe, su esposa y su hija cumplían. Ellos eran su familia. Obiguro le llama estúpida, ya que la familia Sakamoto solo era de 3 personas. Lu le dice que estaba haciendo un gran trabajo de cajera, e incluso Hana le dijo que podría ser la encargada del local. ¿Cómo se atrevía a llamarla estúpida? Ahora Lu era una borracha enojada. Ahí Lu se pone sobria y se preguntaba qué estaba pasando. Obiguro dice que fue hace mucho que alguien le dio pelea y la felicita. Amaba a las personas que eran fuertes. Volviendo con Sakamoto, Boy le dice que no le tiene miedo solo porque haya perdido un poco de peso. Seguía sin oportunidades de ganar y aparte su familia estaba en apuros. Sakamoto le dice que no está preocupado porque confía en su familia. Violet estaba descubriendo de mano propia la fuerza del mejor asesino de todos. Incluso usa sus mismas bombas para hacerle daño. Se preguntaba cómo podía ser tan fuerte a pesar de haberse retirado. Sakamoto le dice a Violet que era fuerte. Él antes usaba esa fuerza para lastimar gente, pero ahora usa esa fuerza para proteger a los que ama. Esa era la fuente de su fuerza ahora. Aoi, como se llama la esposa de Sakamoto, despierta y ve a Shin y a Lu dormidos, pero no encuentra a Sakamoto. En eso Shin dice que irá a buscarlo. Bajan de la rueda de la fortuna y Violet le dice que ya no se meterá con él, pero Sakamoto no le hacía caso y estaba comprando bollos para su familia. Violet le pregunta si puede tomar uno. En eso llega Shin y se sorprende de que esté delgado. Violet le pregunta qué va a hacer con la recompensa por su cabeza. Él no lo molestará, pero vendrán más asesinos. En eso aparece su esposa y pregunta sobre lo que había dicho. Sakamoto se ve obligado a decirle que había un precio por su cabeza, y algunos asesinos ya habían aparecido. Aoi le pregunta por qué no le dijo nada. Violet le dice que Sakamoto quería que ella y su hija tuvieran un día sin preocupaciones. Aoi le pregunta quién era, a lo que Violet le dice que es un asesino. Aoi le pide de favor que no intente matar a su esposo. Le pregunta a Sakamoto si en serio pensó que no se enteraría. Sakamoto le dice que no quería preocuparlas. Ahí su esposa le dice que estaba olvidando algo. Regla número 6 de la familia Sakamoto: sin secretos, sin mentiras. Prefería que se encargue del problema a que se lo oculte. Con eso se da la charla por terminado y se van a ver el desfile. Shin le pregunta qué es lo que harán. Sakamoto le dice que debían derrotar al cliente y que retire la recompensa. Le dice que era muy atrevido intentar eso. La UA supervisaba la recompensa y no sabían quién estaba detrás. Boy le dice que su jefe tal vez tenga conexiones con la asociación. Shin le dice que le pregunta a su jefe, pero Boy le dice que no sabe dónde está. Estos se van y deben averiguar dónde estaba la central del sindicato Donden. Sakamoto dice que tal vez conozca a alguien que lo sepa. Al día siguiente Sakamoto había vuelto a estar gordito. Llegan hasta una tienda de alquiler de películas. Ya ahí se ponen a buscar y encuentran la película de Donden. En ese lugar se vendía información en forma de películas. Ya en la sala de proyecciones ven la película y ya sabían todo lo que necesitaban. Esa película les había costado 756,000 yenes. Sakamoto podía pagarlo ya que aún tenía sus ahorros de soltero. El que atiende le pregunta si va a volver a ese mundo. Le dice que tenga cuidado, ya que podría estar involucrado alguien con el que ya trabajó. Sakamoto pregunta a qué se refería, pero solo le dicen que esa película aún no está disponible. Por otra parte, Nagumo estaba en una reunión y le preguntaban si se encontró con Sakamoto.
Nagumo se hace a los locos y estos eran lo que llamaban la Orden. Pero faltaban 4 personas más. Llega un encargado de la UAG y les dice que tiene una misión para ellos. Últimamente ha habido un asesino que ha estado matando a asesinos de la UAG. La UAG necesitaba que resolvieran ese asunto de inmediato. Por el lado de Sakamoto, estas llegan a la base de Donden. Debían ser cuidadosos, así que sería una misión en sigilo. Así lo hacen, desmayan a 2 empleados pero se aburren. El jefe estaba en el último piso, así que usarían las ventanas para llegar hasta ahí. Ya en ese piso, Shin dice que no sienta ningún enemigo. Llegan hasta la puerta que les llevaría al jefe de Donden, pero al abrir, solo estaba Nagumo rodeado de un montón de cuerpos. Dice que parece que lo atraparon. Él los mató a todos y ahora está obligado a matarlos. Eso no era un cuchillo de verdad y Nagumo estaba jugando con ellos. Les dice que estaba haciendo un recado y cuando llegó ya todos estaban muertos. Dice que estaba haciendo un trabajo de investigación. Les dice que era un asesino que ya mató a 100 asesinos profesionales. Claramente era un mensaje para la UAG. Siempre deja una X en los lugares de asesinatos. Lo llaman X o Slur. Sakamoto asume que llamaron a la Orden para que se encargue de eso. Lo pregunta qué era la Orden. El asesino de pelo gris también lo había mencionado. Nagumo le dice que era la unidad especial de la OAG. Era un grupo con los mejores asesinos. Se encargaban de asesinos que eran muy peligrosos. Su deber era mantener el orden en el mundo de los asesinos. Obvio Sakamoto estaba en la orden. Le dice que tenga cuidado, ya que podría ir por ellos. Shin le dice que ya no son asesinos. Aparte tenían una recompensa de la que encargarse. Nagumo le dice que casualmente los ataques empezaron cuando se ofreció la recompensa por su cabeza. Vemos ese tal X dejando su marca. Al ya no haber Donden estaban de vuelta en el inicio. En eso llega un asesino pero lo derrotan sin tocarlo. Estaban siendo bastantes, pero dicen que aumentó la venta de vendas. Sakamoto recuerda lo que Nagumo le dijo, que si le costó vencer a Violet va a sufrir con lo que viene. Esos 5 años le habían hecho más daño de lo que pensaba. Sakamoto dice que lo único que les quedaba era fortalecerse y estar lista para cualquier ataque. Así Shin y Lu intentan hacer un mejor trabajo en la tienda y fortalecerse a sí mismos. Vemos a lo que parece ser Gon que se hartó de su mundo y se pasó al de Sakamoto. Este tiene a su mascota que es un pájaro llamado Pizuke, que al parecer no tienen dinero para comer y para solucionar eso quieren conseguir la recompensa de Sakamoto. Por el otro lado la tienda estaba destrozada por culpa de los asesinos. Debían repararla pero no había dinero. Shin estaba confiado en ganar el torneo de paintball, pero ahí llega Gon y pregunta quién era Taro Sakamoto. Sakamoto le dice que él solo era un empleado de medio tiempo. Shin se sorprende ante esto. Gon le dice que la tienda se llamaba Sakamoto, a lo que Sakamoto le dice que hay muchas tiendas con ese nombre. Shin se da cuenta de que era un poco tonto. Al leer sus pensamientos eran estúpidos y triviales. Era una pérdida de tiempo leer su mente. Gon le dice que le pregunta a una anciana y esta le dijo que Taro Sakamoto estaba en la tienda. Shin al ver que estaba tonto le dice que Taro Sakamoto era un nombre muy común y habría unos 200,000 con ese nombre. Gon hace cálculos y dice que era mucho dinero en boletos de tren y que no tenía dinero ni para comer. Ahí le arroja la tripa y los mira como un cachorrito. Al ver que no les hace caso, se va, pero este los estaba mirando como un perrito. Terminan cediendo y le dan unos bollos. Lu le dice que Pizuke era bienvenido cuando quiera. Shin le dice a Sakamoto que era sorprendente que haya asesinos tan tontos. Gon estaba decepcionado al no encontrar a Taro. Tendrían que seguir viviendo en esa azotea. Lo malo es que la tienda no duraría mucho. Recuerda cuando lo despidieron de una agencia porque no tenía lo que necesitaba para ser un asesino. Quería demostrarles que sí puede serlo. Pero ahí pasa una ráfaga de viento que destroza la tienda de campaña. Por suerte un cartel del concurso de paintball cae sobre su cara, donde el premio era 1.000.000 de yenes. Dice que la suerte estaba de su lado. Al día siguiente los únicos que participarían serían Shin y Sakamoto, ya que Lu no quería participar en una competencia tan violenta. Ella solo daría porras. En eso le dicen a Gon que no puede participar si está solo. Debían ser grupos de 2 a 5 personas. Ahí Lu saluda a Pizuke y Gon salta a pedirles ayuda. Terminan metiéndolo en su equipo y era momento de prepararse. Muchos dicen que seguro eran novatos, ya que estaban a la vista de todos. Cuando se da el aviso de empezar, Gon demuestra que era un gran francotirador y descuenta al equipo completo. Así van descontando a los demás participantes. Gon se sentía feliz, ya que por primera vez sentía que tenía compañeros. Dice que servirá como carnada e irá adelante. Ahí Lu echa porras a nombre de Taro Sakamoto. Ahí Gon se para y revisa la foto y dice que no se parecen. Se habían salvado, pero ahí Lu le dice que era una foto de cuando era más joven. Tenían el mismo cabello y lentes. Gon dice que no es él, pero simplemente era para que bajen la guardia. Les dice que no le gustaban las mentiras. Estaban a la vista de todos y los empiezan a disparar. Gon se aleja y decide dejarse de juegos y Pizuke le lanza su fusil. Este apunta y dispara. Un poco más y mataba a Sakamoto.
Shin quería ir detrás de él, pero debían encargarse de sus enemigos del paintball. Gon dice que deben alejarse más, mientras Corre no puede evitar llorar ya que los consideraba amigos y ahora debía matarlos. Logran deshacerse de los participantes de paintball y solo quedaba Gon. Shin quería revisar, pero Sakamoto le dice que no debe exponerse ante un francotirador. Primero debían saber su ubicación. Asoma un poco la cabeza y recibe un disparo. Había usado un rebote. Sabía su ubicación gracias a Pizuke. Gon le dice que al parecer logró esquivar la bala otra vez. Shin le dice que solo fue suerte. Ahí Sakamoto le dice que no fue suerte. Usaba balas que rebotaban. Gon dice que pensó que no se darían cuenta. Eran balas especializadas para rebotar. Era hora de moverse e intentar encontrar su ubicación. Gon era un gran dolor de cabeza. No solo apuntaba bien, sino que sus balas rebotaban. Logran resguardarse y ahí Gon recuerda cómo este no tenía aptitudes físicas ni mentales. Para lo único que servía era para disparar. Logró especializarse como un francotirador, pero a la agencia que entró le pedían que hiciera de todo. Eso parecía todo menos una agencia de asesinos. Le decían que no servía como asesino si solo sabía disparar. Según debía saber hacer de todo. Fue así como se hartó de tener que hacer trabajo de oficina y renunció, y se puso en busca de Sakamoto. Shin y Sakamoto se mueven, y ahí Gon dice que era momento de demostrarles que no es un inútil. Shin le dice que se calle, tenía el micrófono abierto. Habían escuchado todo. Le dice que no importa lo que digan los demás, solo debía demostrarse a él mismo de lo que era capaz. Con eso deja sordo a Gon. Cuando las personas se sorprendían podía leerles la mente aunque estuvieran lejos. Con eso logra encontrarlo. Sakamoto toma una piedra y se la lanza. Gon ante esto se da cuenta de que Sakamoto era un monstruo. Se nombra a los ganadores y este era el equipo de Sakamoto. Gon estaba llorando al ver que había fallado. Shin le dice que llora mucho, a lo que Gon le dice que ellos no sabían cómo era sentirse débil. Sakamoto le dice que no era débil, nunca había enfrentado a un francotirador tan hábil. Esto pone a feliz a Gon y se pone a llorar de felicidad. Antes de separarse le dan su parte del premio, que eran 50 yenes, esto porque destrozó parte de la ciudad. Sakamoto le pide perdón a su esposa por no haber reparado la tienda. Esta le dice que estaba bien ya que él estaba a salvo y pagó por la reparación de la ciudad. Ahí Shin le pregunta cómo es que se conocieron. Aoi recuerda cuando este fue a un súper a comprar. Sakamoto se quedó impresionado por su belleza, pero cuando esta vio que tenía sangre salió corriendo. Sakamoto se puso triste, pero cuando ya se va a ir, Aoi le ofrece una curita. Dice que Sakamoto tiene un gran corazón. Shin estaba conmovido, pero ahí Sakamoto lo mata, obviamente en su cabeza. Le dice que pare de leerle la mente a su esposa. Sakamoto y su esposa fueron a un día de convivencia a la escuela de Hana y habían dejado a Shin y a Lu encargados de la tienda. Aoi se preguntaba si estaban bien, a lo que Sakamoto la calma y dice que seguro están bien. Y pues todo lo contrario, andaban peleando porque Lu estaba usando el delantal de Shin para hacer tareas de limpieza. Lu le dice que si le molesta él puede limpiar los vidrios, a lo que Shin le dice que cuando el señor Sakamoto ni Aoi no estaban, él estaba a cargo. Lu se cansa y dice en su mente que parecía un niño, a lo que Shin obviamente le lee la mente. Le dice que si tiene algo que decirle que se lo diga. Lu dice que ella tenía la libertad de pensamiento y él estaba mal al leerle la mente sin permiso. En eso llega Gon a preguntar si habían bollos que le pudiesen regalar. Estos seguían en su pelea y ahí Lu le suelta: ¿cómo podría estar cómoda contigo leyéndome la mente? Eso hiere los sentimientos de Shin y se marcha. Gon pregunta si puede tomar los bollos en el suelo, pero lo mandan a volar. Lu se preguntaba si fue muy dura con Shin, nunca lo había visto así. En eso llega alguien y cree que es Shin y le dice que ya puede disculparse, pero no era Shin, eran unas personas con trajes de bioseguridad. Al leer el nombre de Shin en el delantal dicen que es él y se lo llevan. Se supone que Shin había desaparecido hace 11 años del laboratorio y vinieron a recuperarlo. Dice que al parecer se tiñó el cabello para pasar desapercibido. Su compañero le dice que está pendejo, no se lo dice con esa palabra, le dice que estaban llevándose a una persona totalmente diferente. Este, que se llama Tanaka, dice: ¿cómo que no? Si lleva la identificación de Shin. Otro de sus compañeros pregunta por qué se estaban llevando a esa persona. Tanaka responde que no sabe la historia completa, pero según había un experimento para crear psíquicos, y al parecer funcionó y Shin era la prueba de eso, sin mencionar que fue en el único que funcionó. Dice que alguien que ande leyendo tus pensamientos debe ser muy incómodo. ¿Quién quisiera estar al lado de alguien así? Le dice que seguro no le agrada a nadie y está solo. Está enoja a Lu y le da una patada. Le dice que Shin puede ser quisquilloso y tonto, pero era una mejor persona que él, no tenía nada de malo ser diferente. Tanaka le pregunta cómo se llamaba, a lo que Lu le dice su nombre. Se había equivocado de persona. Shin vuelve a la tienda pero no encuentra a Lu. En eso llega Sakamoto y su familia, le dice que Lu no aparece. Se disculpa ya que cree que es por su culpa. Ahí Sakamoto le dice que estaban en la autopista. La identificación tenía un GPS.
Los tipos en traje obvio eran unos pendejos, ya que mientras Tanaka andaba preocupado, dos andaban durmiendo y dos andaban jugando cartas. Tanaka dice que puede decir que perdió sus poderes y hacerse pasar por Shin, pero le dicen que obvio que era una chica y se darían cuenta. Lu dice que seguro es el karma por haberse portado mal con Shin. Ahí aparecen Sakamoto y Shin. Al verlo se dan cuenta de que era a él a quien buscaban y volverán con el objetivo al laboratorio. Debían atraparlo y para esto salen unas motos. Obviamente tanto Sakamoto y Shin se deshacen de estos con facilidad. Shin estaba arriba del camión, a lo que Tanaka le pide al conductor que se llama Seba que se haga cargo. Este accede y sale del camión. Dice que tendrán que pagarle extra por hacer ese trabajo, y se hace invisible. Sin saber dónde estaba, mandan a volar a Shin. El siguiente era Sakamoto, pero este se defiende y logra tomarlo del cuello. Sin más opción, hace un agujero al compartimiento de la gasolina, haciendo así que la moto explote. Seba dice que ya sabe por qué es el asesino legendario, pensó que lo mataría. Ya no había moto y el GPS marcaba Otakubi. Sakamoto pregunta quiénes eran esos tipos. Shin dice que son de un centro de investigación no autorizado donde él creció. No eran peligrosos, pero sí raros. No sabía qué les pasó. Ya usando el transporte público llegan al lugar. El Museo de Ciencia era una fachada del laboratorio. Dentro les dan una bienvenida y les preguntaban si no querían una foto. Al inicio Shin no quería, pero después de la foto con Sakamoto estaba feliz. Sakamoto dice que podría venir con su familia. Por el otro lado, mientras llevan a Lu, llega lo que sería el ciervo. Me vi a este personaje en una situación muy graciosa. Solo diré, ¡el ciervo! Esta pregunta si era el chico con habilidades psíquicas. El color de cabello y el género no coincidían. Les dice que si le mienten al reno, morirán. Chale, era una persona. Pensé que era un ciervo de verdad y se hace llamar reno. Bueno, lo seguiré llamando ciervo. Lu, al ver que tenía cicatrices de sutura, se asusta. Seba le dice que era un falso sustituto, ya que gracias a ella podían saber dónde estaba el real. Así es como se llevan a Tanaka y a Lu. El ciervo le dice a Seba que tiene la misión de capturar a Shin y no puede fallar. Este por su lado estaba activando la puerta secreta. Debían ingresar la contraseña, pero al parecer la habían cambiado, así activando un sistema de seguridad. Los osos tenían un problema, pero Sakamoto fue entrenado para enfrentar todo tipo de animal. Al ver que los osos habían fallado, pasan a una segunda fase, el dinosaurio. Al verlo moverse piensa que sería un gran regalo para su hija. Le dice a Shin que debían derrotarlo sin muchos daños. Shin le dice que ve un dispositivo en la boca del tiranosaurio. Tal vez usando la pistola eléctrica puedan apagarlo. Le dispara y se reinicia el sistema. Ahora era más rápido y no tenía otra opción que destrozarlo. Sakamoto dice que después de todo los dinosaurios eran fascinantes porque estaban muertos. Ya en el laboratorio estaban poniendo mucha presión sobre los científicos. Les dicen que deben dejarlos descansar ya que no habían dormido en 3 días. Este solo recibe un golpe. El científico le dice que su experimento era absurdo y no funcionaría. Ante esto le dicen ya te cargó el payaso por faltarle el respeto a la organización. Ya lo iban a mandar con Diosito, pero ahí Sakamoto aparece y lo salva. Shin lo desmaya y ahí todos lo reconocen. Pregunta qué es lo que estaba pasando y quería ver al anciano. Le dicen que estaba encerrado en un piso inferior. Hace un año un grupo de asesinos había aparecido y los tomó como prisioneros. Estos buscaban nuevas formas para asesinar. El que estaba a cargo de todo era el ciervo. Shin dice que tendrán que enfrentar al jefe a cargo. El científico les dice que deben escapar. En eso llega el líder a cargo de ese piso. Los esconden y ahí llega Matt Horiguchi. Por el otro lado, Lu intentaba escapar y conocemos al anciano que de anciano no tiene nada. El líder Matt pregunta si estaban ocultando algo. Le pide prestado su bolígrafo y se lo clava en la mano. Uno de sus hombres estaba desmayado y era obvio que ocultaban algo. Si no le decían nada tendrían que sacar sus bolígrafos. Ahí Shin interviene y dice que no le gustan los espacios pequeños. Ahí vemos cómo esas personas no eran malas y hasta tal vez ellos fueron los que lo liberaron. Era hora de enfrentar a Matt, pero este desaparece de su vista y le inyecta algo. Iba a experimentar con él. Lo que le había inyectado era un interruptor que manda señales eléctricas al cerebro y así alteraba el habla. Iba a seguir experimentando, pero Sakamoto lo manda a volar. Sakamoto dice que no sabe su pasado, pero se notaba que quería salvar ese lugar, así que era hora de limpiar el hogar de su infancia. Por otra parte, dos miembros de la orden llegan al museo, y estos eran Shishiba y Osarabi, los cuales estaban investigando algo relacionado con Slur o X. Gon llega muy feliz a la tienda, se había encontrado 500 yenes, pero solo termina viendo a Hana triste. Dice que estaba feliz por contarles sobre el día del padre, pero su padre, Shin y Lu se habían ido. Gon le muestra un dulce y unas nueces, pero solo hace que llore.
Ryosuke le dice que podrían ir a buscarlos, así que Gon le dice que irán a buscarlos. Por el otro lado se presenta Sakura y dice ser el director de ese lugar. Lu al escuchar eso lo agarra del cuello, ya que era su culpa que estuviera ahí. Lu se da cuenta de que si fuera el líder no estaría encerrado. Le dice que le diga todo lo que sabe. Por el otro lado, el líder más no estaba inconsciente y se sorprende por conocer al asesino legendario Taro Sakamoto. Tenía una gran fuerza y velocidad, pero debía bajar de peso, ya que pudo ser más rápido que él. Le había inyectado algo. Iba a experimentar con él. Sakamoto dice que no importaba, pero termina golpeando a Shin. Lo que le había inyectado hacía que confunda amigos con enemigos. Sakamoto le mete un golpe y dice que solo debía intentar golpear a Shin. Volviendo con Asakura, le dice que como no quiso ayudarlos con lo que quería, lo encerraron. Luego le pregunta qué querían de ella. Asakura dice que ni siquiera la conoce. Ahí recuerda que fue culpa de Tanaka ya que lo confundió con Shin. Asakura pregunta si era Shin el psíquico. Lu pregunta si lo conoce. Asakura dice que él fue el que lo convirtió en psíquico. Dice que por su culpa su vida cambió para siempre. Al parecer no experimentaron en Shin. Un amigo le había pedido que lo cuide y no volvió más. Shin le pregunta en qué andaba trabajando. Asakura dice que investigaba cómo expandir los límites de la actividad cerebral. Shin pregunta si era divertido. Asakura le dice que no había nada mejor. Con su investigación haría que se desbloquee un gran potencial humano. Y así todos serían súper felices. Así entre ambos empezaron a cuidarse. Muchos de sus compañeros no confiaban en su investigación, pero Shin salta a decir que iba a hacer que todos sean súper felices. Después de mucho trabajo lo había logrado. Lo logró, señor. Ahí entra Shin diciendo que tenía sed y se toma el líquido de la probeta. Asakura no veía ningún cambio en Shin. Al menos estaba bien. Shin le dice que no estaba bien. Había leído sus pensamientos. Así Shin empieza a decir todo lo que la gente andaba pensando, siendo así que se empezaron a alejar de él. Asakura estaba buscando un antídoto. Shin le pregunta por qué lo hace. Su investigación había funcionado. ¿Por qué no estaba feliz? Así fue como Shin se terminó yendo. Lu le dice que era una historia triste. Le dice que Shin ya no estaba enojado, era feliz con su poder. Su jefe no hablaba mucho y lo envidiaba. Le pregunta si no quiere disculparse con él. Ella también se había peleado con él. La regla número 11 de la familia Sakamoto decía: si te peleas, hagan las paces el mismo día. Asakura derrite la cerradura de la celda y pregunta si Shin creció mucho. Después de noquear al guardia, Lu le dice que tendrá que verlo él mismo. Por el otro lado la cosa estaba complicada. Podía apagar y encender el aparato que hacía que confunda amigos con enemigos. Se inyecta algo en su brazo y se hace más grande. Shin intenta protegerse pero lo mandan a volar. Sakamoto ya le iba a golpear pero ella hace que se congele pensando que es un amigo. Dice que al parecer ni el asesino legendario puede contra la ciencia. Shin dice que puede leerle la mente. Lo ataca con una aguja y dice que no importaba si le lee la mente. Dice que su poder era estúpido y no entendía por qué el jefe lo quería. Ahí Sakamoto lo levanta y dice que si se ensucia sería difícil de lavar. Le dice que le demostrará que la habilidad de Shin no es estúpida. Matt dice que ya fue mucho de jugar y se inyecta todo, haciendo que se haga gigante. ¿Cómo le enfrentarían? Pues Shin se pone frente a Matt y ahí Sakamoto empieza a lanzar golpes. Sakamoto le decía mentalmente a Shin qué golpes haría, así podría esquivarlos y golpear a Matt. Así fue como derrotaron a Matt. Les quitan las agujas y le agradecen. También se disculpan con Shin. Este dice que ya era feliz con sus poderes y dónde estaba. Dice que trabajaba en la tienda del señor Sakamoto y que era un buen cajero. Shin le dice que estaba feliz porque pudo esquivar sus golpes, aunque era más intenso porque estaba gordo. Ahí Sakamoto lo mata, esto porque se había pasado con lo de gordo. Los del laboratorio les habían dicho que Lu podía estar en el cuarto subsuelo. Shin dice que se notaba que Sakamoto era el mejor asesino. Sakamoto le dice que no subestime a la orden. Shin pregunta si eran tan fuertes. Sakamoto dice que algunos son mejores que otros. Shin dice que Nagumo era de la orden, pero no parecía fuerte. Sakamoto dice que si alguna vez se los encuentra, debía hacerse el muerto. Ahí se activa una trampa. Sakamoto salva a Shin, pero este se termina cayendo al abismo. En el quinto subsuelo estaba el ciervo. Shishibe y Osarabi habían llegado hasta ahí, así acabando con sus lacayos. El ciervo los reconoce y pregunta qué quería la UAG con él. Shishiba pregunta si Slur estaba en ese lugar. El ciervo dice que no sabe de qué habla. Shishiba dice que dado que andaban fabricando armas, tomar rehenes y muchas cosas más, incumplían las regulaciones de la UAG, así que debían exterminarlos. Dos de los lacayos del ciervo se ponen frente a él, pero Sarabi los mata en un segundo. El ciervo dice que ellos no valoraban la vida humana, las personas que mataron tenían una familia.
Se quita la muñeca y dice que si no valoraban la vida humana no merecen ser asesinos. Shishiba dice, este güey se cree mejor que nosotros. El ciervo dice que sus asesinatos eran actos con significado y aceptables. De un golpe hace que la cabeza del ciervo dé una vuelta. Mientras iba, el ciervo se vuelve a levantar. Dice que tiene un esqueleto artificial. En eso Sakamoto cae encima del ciervo. Sakamoto y Shishiba se saludan. También presenta a la nueva integrante Osaragi. Esta queda encantada con Sakamoto ya que lo veía como a un osito. El ciervo se levanta y dice que Sakamoto fue el único que pudo herir a su jefe. Shishiba le pregunta a Sakamoto si conocía a Slur. El ciervo se quita la otra muñeca y saca un cañón de su boca. Por el otro lado, Shin se termina encontrando con Seba. La había podido esquivar gracias a que leyó sus pensamientos. Empieza una batalla complicada contra Seba. Simplemente estaba intentando esquivar los golpes. Por el lado de Sakamoto, este se despide de Shishiba y dice que saluda a los demás. Su objetivo era Slur, no el ciervo. Osaragi pregunta si el señor osito de peluche estaría bien. Shishiba dice que el ciervo peleaba mejor de lo que esperaba. Él diría que estaba al mismo nivel que Sakamoto. Volviendo con Shin, el hecho de que Shin era psíquico era molestoso para Seba. Podía evitar los golpes críticos. Dice que ya fue suficiente de jugar y se lanza de frente. Apuñala a Shin y esta aprovecha para marcarlo con su sangre. Shin dice que ya ganó. Ahí él recibe 2 disparos y era Gon. El ciervo le dice a Sakamoto que era patético por esquivar sus ataques. Pues ¿qué esperas? ¿Que reciba todos los golpes? Es que tú también, ciervo, estás bien pendejo. Sakamoto dice que el laboratorio era un lugar importante para alguien de su equipo. El ciervo se lo pasa por los huevos y dice que seguro ya están masacrados por sus subordinados. Saca un cañón de su boca, pero Sakamoto le mete un lápiz en la boca. Sakamoto dice que sus empleados no son débiles como piensa. El ciervo dice que odia a las personas que le responden, casi tanto como la Navidad. Pero eres un ciervo, no puedes odiar la Navidad. O tal vez lo odia porque sufre explotación laboral por Santa. Sakamoto dice que él también odia a las personas que hablan mucho. Por el lado de Lu, los estaban buscando y tenían de rehén a Tanaka. Dice que le pedirá perdón a Shin cuando se encuentre con él. Este por su lado le dice a Gon que apareció en el momento perfecto. Gon no llega a entender algo tan complejo, y ahí une los puntos, y entiende que fue un halago hacia él. Seba dice que era la primera vez que veía un francotirador que se muestra. Dice que no es una amenaza si sabe dónde está, pero Gon le calla la boca. Gon dice que es como si estuviera frente a él. Ahí Seba se hace invisible. Gon dice que aunque sea invisible puede escuchar sus pasos. Dice que lo tiene y dispara, pero no lo había atinado. No lo veía y ahí Shin le dice que estaba arriba. Gon dice que es un blanco fácil, pero... había usado su traje y un pedazo de metal. Le dice que no tenía ninguna habilidad. Su traje es lo que lo hacía invisible. Dice que se encargará de él. Ya tenía su mano inmovilizada, pero ahí Gon dispara, y usando los rebotes le quita un brazo. Pero Lair, eso no tiene sentido. ¿Qué acabas de ver? Gon se levanta y le dice que se rinda, pero este se lanza de frente. Le dice que era una broma lo de su brazo, solo lo había hecho invisible. Seba le recomienda que abandone a su equipo y se salve. Gon dice que su equipo confiaba en él y no les fallaría. Dada esa respuesta, Seba dice que entonces lo matará. Allá aparece Pyosuke y le lanza una bala. Con sus últimas fuerzas le da un disparo. Seba dice que terminó fallando, pero obvio no le apuntaba a él. Ahí se activa el sistema de incendios y ya se podía ver dónde estaba Seba. Shin aparece y lo manda a dormir. Gon dice que le leyó muy bien la mente. Shin le dice que fue bastante difícil y ahí explota algo. Este era el sistema que el ciervo había puesto. Se activaría en caso de que los descubrieran. En unos 20 minutos el laboratorio sería destruido. Sakamoto dice que solo necesitaba 5 minutos. El ciervo dice que su cuerpo había sido mejorado al 70% con armas y tecnología del laboratorio. Todo lo contrario con él, que solo era un gordo. Sakamoto dice que él también tiene armas. El ciervo se empieza a mal viajar y piensa que estuvo planeando averiguar cómo peleaba y seguro tenía un arma para encargarse de él. Pero Sakamoto termina sacando un portaminas y unas calcomanías. El ciervo empieza a disparar y pues Sakamoto los esquiva. Usa el portaminas y el ciervo le pregunta qué haría con eso. Y Sakamoto le dice, ¡esto! El ciervo dice, ¡ah, mi ojo! Pero dice que aún tiene el otro. Pero Sakamoto se lo cubre con la calcomanía. Ya no veía nada y no podía quitárselo porque no tenía manos. Sakamoto dice que depender de sus armas demostraba que era un asesino de tercera clase. El ciervo le dice que si no puede vencer uno de tercera clase, entonces lo hacía de quinta clase. Sakamoto le pregunta si era inmortal. El ciervo le dice que ni él mismo sabe cómo matarse. Ahí recuerda su pasado y dice que él le dio la seguridad que deseaba, así que no le fallará.
Allí aparece un tren y pues captura a Sakamoto y le empieza a arrastrar. Sakamoto usa una hoja y logra liberarse. El conductor dice que andaba aburrido, quisiera que algo interesante pasara, y pues Sakamoto y el ciervo terminan atravesando el tren. El ciervo toma una botella de agua y se la toma. Increíblemente todos estaban tranquilos. El ciervo dice que entiende por qué Sakamoto era el favorito de Slur. Se preguntaba dónde estaba, pero estaba a su lado. Sakamoto dice que si era inmortal no debía preocuparse por matarlo. Vemos el pasado del ciervo, había matado a unas personas y se preguntaba por qué se alejaban de él, si se había encargado de borrar a gente mala. Iban a llamar a la policía y el ciervo dice que era por el bien común, pero no lo entendían. Allí aparece Slur y le dice que era una buena persona, que la justicia noble necesita maldad, lo aceptaría tal como era. Por cumplir su sueño dice que todo lo que se interponga será eliminado. En eso entra una bolita y Sakamoto le dice ese asiento es uno reservado para los de la tercera edad. El ciervo no podía seguirle el ritmo. Sakamoto se mete al compartimiento y le empieza a madrear. El ciervo no entendía su fuerza, dice que no era un humano. Recibe otra lluvia de golpes y saca un cañón de su estómago, y le dispara un rayo láser. Esto lo saca del tren. El ciervo se siente aliviado de haber derrotado a Sakamoto, pero... como una medida desesperada le empieza a arrojar gente. Sakamoto ni se inmuta y lo manda a volar. Como era obvio, paga su boleto. Le avisa a Shin que el laboratorio explotaría en 15 minutos. Sí le terminó tomando 5 minutos derrotarlo. Recicla al ciervo y vemos cómo iba la cosa por el otro lado. Shin termina salvando a Lu y esta se emociona al verlo. Le pide perdón por lo que había dicho y que todo el problema fue por haber tomado su delantal. Shin también le pide perdón del cómo había actuado. Asakura reconoce a Shin, pero no había tiempo para hablar, debían evacuar el lugar. Shin le pregunta si tenía un plano del lugar. Lo dibuja y ahí empieza a usar su poder, para así saber dónde estaban los científicos. Se separan y mientras Asakura sigue a Shin, se sentía orgulloso de cómo usaba su poder. Shin le dice que su investigación terminó siendo bastante útil. Por el lado de Shishiba logra encontrar una grabación donde aparecía Slur, pero no se le veía el rostro. Osaragi dice que seguro es fuerte, ya que fue en contra de la UAG. Shishiba dice que sí, pero era tarea de la orden matarlo. Shin le indica dónde estaba un científico, para que así lo ayude. Shin veía algo y pues se termina encontrando a Slur. Es destrozado. Slur lo reconoce y le dice que saluda a Sakamoto de su parte. Ya todos estaban fuera de ese lugar. Le agradecen a Shin y empiezan a decir puras cosas buenas de Shin. Asakura le pide a Sakamoto que cuide de Shin. Aoi pregunta qué es lo que habían estado haciendo. Ahí comparten de una buena cena y pues Shin y Lu vuelven a pelear. Sakamoto los mata para que así dejen de pelear. Shin y Lu estaban agotados por la pelea que habían tenido en el laboratorio, a lo que a Sakamoto se le ocurre llevarlos a un baño termal, ya que el descanso era esencial para estar en tu mejor forma. Dice que era esencial para ser un asesino de primera clase. Shin dice que nunca fue a un baño termal, pide unas toallas ya que se les había olvidado. El encargado dice, a este tipo lo conozco. Al tomar las toallas ve el cartel de recompensa de Sakamoto. Este era un asesino novato y dice que si lo mata solucionará su vida. Así es como intenta matarlo mandándolo a volar, quemarlo vivo, congelarlo, pero todas estas salen mal. Literal, Sakamoto era, pues te salió mal porque me encanta. El único que había salido herido de esto era Shin, que no pudo con tanto poder. Mientras Sakamoto juega con Lu, el encargado dice que al parecer sus padres tenían razón, ya que ellos querían que se encargara del negocio, mientras que él se puso de rebelde y quiso ser un asesino. En eso llegan dos tipos y le empiezan a molestar sobre que estaba trabajando para sus padres. El encargado les dice que no es su asunto y le dan una cachetada. Empiezan a hablar mal del negocio de sus padres. Sakamoto escucha esto y manda a dormir a uno con la pelota de ping pong. Al segundo lo desmaya con el palito de su lado. Sakamoto dice que sus baños termales eran buenos e innovadores. Todos estaban felices porque le habían pasado genial. Hace años que no lo felicitaban y esas palabras venían del mejor asesino. Llama a su padre y dice que estará a cargo del negocio. Por otra parte vemos a unos mafiosos que buscan a alguien. Mientras Sakamoto y los demás andan comiendo, Lu cuenta que ella no salía a lugares así, ya que todo se lo preparaban sus chefs. Shin dice que olvidó que era hija de un mafioso. Le pregunta si no estuvo en contacto con gente de su país. Lu dice que no, estaba tranquila con la vida que tenía. Shin dice que es cierto, una vez tienes paz es difícil dejarlo. Allí aparecen dos tipos con armas, intentan dispararle a Sakamoto pero para la bala con el tenedor y lo estampa en la mesa. Este tipo se llamaba Wu-Tang y era el consejero del clan Lu, y pues quería que Lu fuera la jefa del clan. También mencionar que era una especie de pervertido y siempre la acosaba.
Lu le dice que estaba feliz con la vida que tenía y no volverá al mundo de la mafia. Wu-Tang dice que su propósito es llevarse a Lu, pero estaba enfrente a Taro Sakamoto. Él los enfrentaría de otra forma. Tendrían una especie de juego. Si gana, le entregarán a Lu. Si ellos ganan, les dará la información del que puso precio por la cabeza de Sakamoto. Shin y Sakamoto dicen, no, paso. Obvio no iban a jugar con la libertad de Lu. Que por su lado Lu dice que acepta. Ella quiere ayudar a Sakamoto y confía en que ganarán. Los llevan hasta un lugar donde se cambian y entran a un casino. Tendrían 30 millones y el que logre tener más dinero será el ganador. La cosa aquí es que ni Sakamoto ni Shin le sabían a los juegos de azar y mujerzuelas. Wu-Tang había escalado hasta el puesto de consejero solo con su inteligencia, y pues demuestra lo listo que era. Triplica su dinero en unos cuantos segundos. Deciden repartirse las fichas. 15 millones para Sakamoto, 10 millones para Shin y 5 para Lu. Shin dice que apostar era solo suerte. Lu dice que no debe ser algo tan simple. Seguro Wu-Tang tenía algo planeado. Vemos como este vuelve a duplicar su dinero con una escalera real. Dice que en la mafia no dejan las cosas a la suerte como los asesinos. Sakamoto dice que los que lo dejan a la suerte mueren primero. Así empiezan a apostar. Shin no sabía cómo se jugaba, pero dice que aprenderá mientras juega. Al verlo reconocen que era un novato, así que suben la apuesta. Shin mira sus cartas pero no entendía nada. Llega Lu y le iba a explicar cómo se jugaba, pero ahí se ponen a pelear. Terminan haciendo caer las cartas, y pues tenía un as y un rey. El pelón le dice que con esas cartas no ganaría. Obvio estaba blofeando. Shin obvio había leído su mente y apuesta todo. Por el lado de Sakamoto va la ruleta y apuesta todo al rojo. El de la ruleta dice que es un tonto. Ellos controlaban con un imán dónde iba a caer la bola. Sakamoto se queda con una ficha, y pues mientras gira usa la ficha para acomodar la bola. Le informan a Wu-Tang que puede que estén haciendo trampa. Wu-Tang dice que los deja hacer trampa. Estaban jugando blackjack y pues era bueno contando cartas, y logra hacer 21 y le gana la casa. Recuerda cuando lo estaban golpeando y él llega Lu y lo salva. Le pregunta por qué no se defendió. Wu-Tang dice que la violencia no era la única forma de luchar. El dejarse golpear les causaría más problemas. Eso solo era una excusa para no decir que era débil. Lu dice que lo entiende. Su padre decía que cada persona tenía un arma diferente y dice que seguro el de Wu-Tang era su cerebro. Ahí Wu-Tang se sintió aceptado y decidió enfocarse en mejorar. Quería ascender para estar a su lado. Así se convirtió en el cerebro del clan. Había pasado el tiempo estipulado y pues había un empate. Wu-Tang dice que jugarán al póker, pero nadie sabía cómo se jugaba. Así que lo que jugarían sería culo sucio. Todos sabían jugar ese juego. Shin dice que era fácil para él, solo debía saber quién estaba más nervioso. El que tenía el comodín era Lu. Era el turno de Wu-Tang y ya sabía dónde estaba el comodín. Decide salvarla y era el turno de Shin. Ya sabía que podía leer su mente y pues lo satura con mucha información, así sacándolo del juego. Era el turno de Sakamoto. Toma una carta pero era el comodín, así que aprovecha su velocidad y toma otra. Wu-Tang se da cuenta y dice que no vuelva a hacer eso. Solo quedaba Wu-Tang y Sakamoto. Era el turno de Wu-Tang y iba a tomar el comodín, pero cambia de carta y toma la otra. Sakamoto no suelta la carta, pero hace un cambio por el comodín. Sakamoto dice que era su turno, pero ahí lo apuntan con las armas, y no solo a él, sino que también a Wu-Tang. Estaban hartos de su forma de hacer las cosas. Dicen que era la mafia, si querían algo lo tomaban. Wu-Tang dice que al final su esfuerzo no sirvió de nada. Sakamoto le pregunta si no quería impresionar a la persona que amaba. Wu-Tang recuerda las palabras de Lu y dice que ganará a su manera. Les dice que sus armas explotarían si disparan. Sospechaba que se rebelarían. Eso causa una duda entre ellos y Sakamoto y Lu aprovechan esto para mandarlos a dormir. Wu-Tang dice que esta vez ganó y pues tendría que decirles quién le puso precio a la cabeza de Sakamoto. El que estaba detrás de todo esto era Slur. Dice que nadie tiene información de él. Dicho esto, dicen que entonces no tenían nada. Wu-Tang dice que tenía información que les podía servir. Hace días en una prisión del sudeste de Asia habían asesinado a 4 condenados a muerte. Tenían el rostro quemado y pintaron una X con sangre en la pared. Alguien que vendía cuerpos le comentó que últimamente se encontraron con cadáveres muy peculiares. Uno estaba lleno de agujeros, a otro le arrancaron la carne, otro fue desmembrado y uno fue hecho albóndiga. Shin pregunta qué tiene que ver con Slur. La cosa es que esos métodos eran parecidos a los 4 que habían matado. Así que puede que los ayudaran a huir y fingieron su muerte. Así que estaban libres por Japón. Vemos a estos 4 asesinos. Primero tenemos a Doom con 180 víctimas, Sao con 64, Apart con 206 y por último tenemos a Minimalist con 370 víctimas. Estaban esperando a alguien y pues era el siervo. Este había sido el que los había ayudado a escapar.
Les entrega una lista de a los que debían matar. Dice que estaban perjudicando a su organización. Pero a estos no le importaba, lo único que les importaba era matar. Sao dice que el gordito no parece peligroso, a lo que el ciervo le dice que no se confíen. A Minimalist le molesta la idea que crea que los pueden derrotar. Dice que en un mes les traiga otra lista, o si no empezarán a matar a diestra y siniestra. Estos no mataban para ganarse la vida, sino que vivían para matar. Wu-Tang dice que tengan cuidado. Quisiera llevarse a Lu, pero no podía. Shin dice que si los encuentran podían conseguir información de Slur, así que debían encontrarlos antes que los de la UAG. Lu dice que entonces llamará a Gon. Wu-Tang dice que eran distintos a asesinos a sueldo y a la mafia. Eran asesinos desquiciados. Sakamoto dice que con más razón deben encontrarlos. No debían dejar que sigan sueltos. Así acaba esta primera parte de Sakamoto Days. La domina su vieja. Yo también quiero vivir ese sueño. Adiós jefe Sakamoto que paga horas extras, da de comer y paga vacaciones. Ojalá un día encontrar un jefe así. La segunda parte estará saliendo para la mitad del año. Un agradecimiento a Rocío por haberse hecho miembro del canal. Recuerden que pueden apoyar el canal haciéndose miembros y si llegan a 10 pueden escoger un anime a resumir de la próxima temporada, que esta temporada acaba esta semana. Fue un placer traer este anime y estuvo entretenido. Gracias por haber seguido este anime conmigo.